Hola y bienvenido a otro Camino Marcial Podcast. En esta ocasión quiero hablar de algo ya un poquito más entrado en política y como cada podcast y cada video que hagamos vamos a estar adentrándonos en temas un poquito más profundos y más profundos significa un poquito más complicados y polémicos, controversiales, pero no pasa nada, todo es de manera informática, nada personal, nada con una agenda en particular, solamente la única agenda aquí es compartir la información, compartir algunos pensamientos y ver qué ustedes piensan y aportar a la comunidad para que podamos seguir aprendiendo de, de la historia y de los sucesos y eventos importantes en la historia de nuestro camino marcial. Quiero hablar de lo que es la, colaboración, perdón, la colaboración de, de los grupos con diferentes grupos de taekwondo, en este caso de las Coreas, y hemos visto muchas veces la colaboración de Corea del Norte con Corea del Sur. Y hay una pequeña confusión para algunos, claro está, donde ven que la colaboración de Corea del Norte con un grupo de taekwondoístas ITF y la colaboración de taekwondoístas WT o Kukkiwon olímpico de Corea del Sur es una colaboración histórica y aunque sí lo es una colaboración histórica no por las razones que muchas personas entienden. Por ejemplo, vamos a enseñar aquí para que usted vea lo que, lo que quiero, lo que le estoy hablando. Y vamos por aquí, como bueno al principio. Y esto es WT e ITF. Y aquí va a haber unos highlights de esta demostración que tuvo lugar. Y ahí tenemos a WTF, la demostración WTF, haciendo sus movimientos, su uniforme. ¿Sí? Excelente. A ver, resaltar, ahí tenemos ITF. A ver, resaltar que esto es de la página de la WT, como pueden ver aquí abajo. Tiene el grupo de ITF, Taekwondo ITF, y son el grupo de demostraciones de Corea del Norte. Aquí nuevamente Corea del Sur, haciendo sus técnicas actuales de demostraciones y las técnicas WT. Nuevamente volvemos a ITF. Y es un grupo de Corea del Norte, como dije, y el de WTF es de Corea del Sur. Ahora, esto es tremendo y es importante que pase, pero no por taekwondo como tal. No por taekwondo como tal. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de promover aquí en esta colaboración es la unión diplomática entre las dos Coreas. En este caso están usando el taekwondo, pero no es el taekwondo la razón de armonía, sino es están usando el taekwondo como un vehículo como un vehículo para poder hacer estas colaboraciones en pro del mejoramiento de las relaciones interdiplomáticas con dichos países. ¿Okay? Así que eso es importante que se dé y qué bueno que usan el taekwondo. Ahora, mucha gente tiene la mala percepción que están haciendo una unión del taekwondo de esa manera y esto no es del todo cierto porque la división del taekwondo se hizo en Corea del Sur. Las divisiones del taekwondo
lo que llamamos mucho el taekwondo tradicional versus el taekwondo olímpico, eso se dio en Corea del Sur. Corea del Norte no tiene nada que ver con la división del taekwondo. ¿Okay? Como les dije, la intención de estas colaboraciones, como dije, es más bien por tratos de unificación o colaboraciones diplomáticas y políticas entre los dos estados de Corea del Norte y Corea del Sur. Como bien saben, la división del taekwondo surge en Corea del Sur y cuando esta división surge a finales de los 60, a principios de los 70, en Corea del Sur, Corea del Norte todavía no tiene taekwondo. Ningún taekwondo, ITF ninguno. Ni ITF ni tradicional, ni WT. Corea del Norte no tiene nada que ver con ese movimiento de división. Cuando sale el taekwondo olímpico o el taekwondo de Kukibon o WTF en Corea del Sur y el taekwondo ITF también sale de Corea del Sur. Okay, con eso dicho, hubo un evento el año pasado, unos meses atrás, donde hubo una colaboración entre los dos grupos ITF y WTF de Corea del Sur. A diferencia del video que ya acaban de ver, es una colaboración, uno del norte y otro del sur. Este video que vamos a ver ahora, para los que no lo hayan visto, es una colaboración de ambos grupos de taekwondo, pero ambos grupos son de Corea del Sur, cosa que es para mí aún mucho como taekwondoísta o taekwondoín, mucho más histórica. ¿Por qué? Porque como le dije, y vuelvo y repito y voy a estar recalcando, la división del taekwondo se dio en Corea del Sur, no en Corea del Norte. Así que ver una colaboración de con coreanos del sur entre los dos artes, para mí es épico. Para mí es algo que deberíamos estar todos los taekwondistas celebrando, porque eso sí es algo que no se había dado nunca. No se había dado nunca, a excepción de este grupo que le voy a estar demostrando. Y quiero que vean algo bien particular, y es esto. Estamos aquí, vamos a agrandarlo. Y lo que van a estar viendo, voy a estar narrándolo, lo que van a estar viendo es, ven aquí en el lado derecho, van a estar viendo Corea del Sur, perdóname, ambos son Corea del Sur. Van a estar viendo a ITF y en el lado izquierdo van a estar viendo WTF. Y miren cómo están, van a estar haciendo un patrón, el de WTF va a estar haciendo el patrón Hwarang, que es un patrón de ITF. Ahí ve, está haciendo el patrón Hwarang. Y ahora viene el de ITF y va a estar haciendo el patrón Koryo de WTF. O sea que se están cambiando los roles. El de ITF hace una forma de WTF y el de WTF hace una forma ITF. Y no solo eso, miren el de WTF, está haciendo Hwarang una forma ITF, pero la está haciendo al estilo de WTF, no la está haciendo al estilo ITF, está haciendo al estilo WTF. Igual, el de ITF haciendo una forma de WTF, pero al estilo ITF. Y para mí eso es bien curioso, bien interesante. Nunca habíamos visto algo así. Nuevamente ahí tenemos al de WTF haciendo Hwarang al estilo WTF, sin movimiento ondulatorio, sin la respiración. Y ahí está el practicante ITF haciendo una forma WTF al estilo ITF. Y esto es bien importante. Búsquenlo en YouTube para que puedan ver la demostración completa, el video con mejor calidad, el video con audio, etcétera, para que puedan disfrutar de esta demostración completa que involucra otras cosas, rompimientos, formas por equipos, defensas personales, etcétera. Pero quería que vieran y compartir con ustedes, vieran esta parte que para mí fue la más inspiradora, porque es la que demuestra la mezcla, la intercolaboración entre estos dos grupos, donde dejan al lado los egos y dice, ok, dame tu forma, la voy a hacer a mi estilo, y el otro dice, ok, la voy a hacer a mi estilo, pero voy a coger tus movimientos. Y para mí esto es bien emotivo, ver que dos coreanos del sur que estuvieron divididos por mucho tiempo, sus taekwondo están ahora unidos. ¿Okay?
Así que, nada, quería compartir eso con ustedes. Como les dije, puede buscar el video. El video, déjeme demostrar, el video usted busca ITF Taekwondo, a eh, enseñarle por aquí dónde puede conseguir este video. Y si ve aquí abajo, ITF Taekwondo, te va a poner el canal de ITF Taekwondo, esa es la foto de este perfil, y va a encontrar este video ahí, un montón de videos más de la organización de Corea del Sur, donde hay muchos videos promocionando el Taekwondo ITF en el país de Corea del Sur. Así que puede ir aquí y ver todos esos videos. Así que, para terminar, ¿por qué estoy tan enfático y diciendo que es tan importante? Pues porque la división se hizo en Corea del Sur. El taekwondo ITF no se pudo hacer por décadas en Corea del Sur. Y una vez el taekwondo ITF regresa ahí a Corea del Sur, nunca había tenido una relación de paz y armonía con estos grupos. Y ver esta colaboración tan amena, tan pacífica, quizás para muchos que no han vivido la historia del tiempo turbulento del taekwondo, quizás no le parece medio estúpido. Dice, pues, se unieron dos grupos, hicieron algo en común, eso lo hace todo el mundo. Sí, muchas personas lo hacen, pero la historia del taekwondo en Corea del Sur es otra completa distinta, donde involucra mucha guerra, mucha envidia, mucha mala fe, hasta muertes, problemas políticos, amenazas, divisiones, y ver esta colaboración me da esperanza y da esperanza a las nuevas generaciones y al futuro del taekwondo en ese país específicamente, donde ya empezamos a dejar atrás esos conflictos que nuestros pioneros y seniors tuvieron en algún momento por las razones que sea, y ya esta nueva generación está empezando a colaborar y a no seguir marcando para futuras generaciones problemas del pasado. Así que si usted está taekwondoísta, sea WTF o sea ITF, debemos estar bien contentos y bien orgullosos de que estos líderes en Corea del Sur están integrándose y haciendo cosas en común para el beneficio de Corea del Sur y de todo el taekwondo en general. Así que gracias como siempre por verme. No se olvide de suscribirse si le gusta este material, dele share, comparta, dele el dedito. Importante que comparta este material si lo encuentras relevante, si entiende que una persona necesita saber de esto o a alguna persona le va a gustar esto, coja el video es suyo, haga lo suyo, póngalo en su página, envíaselo por mensaje a personas, compártalo, porque lo que queremos es difundir las enseñanzas y los acontecimientos de lo que involucra a nuestro camino marcial, y nos va a ayudar a llegar a más personas y poder ampliar esta comunidad que queremos crear para todos nosotros de manera honrada, de manera humilde, pero de una manera certera y lo más puro posible. Así que gracias por verme y nos vemos en otro Camino Marcial, el podcast. Te